empezar la clase haciendo una breve reflexión de todos nuestros avances para que ustedes tengan una idea en qué lugar estamos, para que se ubiquen en el tiempo y en el espacio y la relación que tienen todos los conocimientos que hasta ahora ustedes están adquiriendo. No sin antes preguntarles si tienen dudas para ir, obviamente, incluyendo esas mismas dudas dentro de lo que vayamos resumiendo. Por favor, si tienen dudas, alguna pregunta, inquietud, espero sus comentarios. Ok. Lo que sí he estado viendo es que prácticamente la mitad del curso ya no está asistiendo a las clases, con lo cual espero que no sea una masiva ausencia o una renuncia masiva a la materia, sino más bien que, bueno, están pendientes de poder grabar las clases o atender las clases, ¿no? A través de las grabaciones. Sin embargo, acaba de salirme un mensaje que me dice que está eliminando a personas de la sala porque sobrepasa el número, pero yo tengo registrados 46. Bastante raros este Google Meet. Ok, muy bien, chicos. Entonces, como nadie se ha pronunciado hasta el momento, vamos a hacer un breve repaso. Estoy grabando, voy a presentar. Primero voy a activar una pizarrita para que tengamos idea. Ok. Bien. Hasta ahora nosotros hemos podido analizar la importancia que tiene, por un lado, vamos a poner aquí que están creciendo nuestras bacterias, y nosotros sabemos que es sumamente importante todas las características químicas que tiene el medio, es decir, por ejemplo, la relación que existe entre carbono, nitrógeno, ¿no? Posiblemente fósforo, posiblemente azufre, ¿no? La relación, por ejemplo, crucial que guardan los macroelementos en cuanto a la biosíntesis. Y estos fenómenos de afectación, si quieren, o de la relación de estos nutrientes, es crucial en saber cómo se va a desenvolver el metabolismo de este determinado microorganismo. Sin embargo, este metabolismo no solamente depende de las características químicas del entorno o del medio de cultivo, sino también habíamos analizado que es importante considerar las características físico-químicas. Estas características físico-químicas están fundamentalmente ligadas a los procesos, por ejemplo, de transporte a nivel de la membrana, están ligadas a la turgencia o a la estabilidad incluso de la célula como tal, ¿no? De que el citoplasma tenga el
movimiento adecuado en cuanto a la solubilidad o en cuanto al transporte mismo de los nutrientes. Y eso está dado, por ejemplo, por el pH, por la temperatura, por las concentraciones de algunas sales, específicamente cloruro de sodio, eh, cloruro de potasio, ¿no? Que determinan una cierta osmolaridad y que además nos están dando la idea de que posiblemente los microorganismos que estemos estudiando tengan dependencia de ciertas concentraciones de sal y eso determine que sean halófilos, ¿no? O halófilos tolerantes o halófilos extremos. Entonces, con todos estos detalles, nosotros hemos logrado entender de que el crecimiento como tal de ese microorganismo, para que pueda, por ejemplo, una bacteria poder dividirse, ¿no? Por una fisión binaria, nosotros tenemos que entender que para que ocurra esta fisión binaria tiene que haber un equilibrio en cuanto a los nutrientes y la bacteria tiene que ser capaz de asimilar una buena concentración de sustrato, ¿sí? Alrededor de ella, si quieren, de cada una de las células, existe un equilibrio de este sustrato, de esta fuente de carbono, que obviamente le va a permitir formar en ese lugar, si digamos todo fuese estático, imagínense que no hubiese movimientos de los mismos constituyentes en el medio, porque pese a que están solubles, tienen una determinada masa que ocupa ese volumen, ¿no es cierto? Entonces hay si quieren, un tráfico bastante fuerte de una serie de solutos que están disueltos y que prácticamente van a favorecer al crecimiento de esta bacteria. Ahora, esta bacteria, una vez que tiene, por ejemplo, esta capa rodeándola de medio, vamos a poner que supongamos que estamos estáticos y se forma como un entorno delimitado, ¿no? Dentro de ese entorno delimitado, dentro de un tiempo, como hay cierta cantidad de sustrato, ustedes van a poder observar que ya ha habido la división progresiva, ¿no? Logarítmica de esta bacteria. Y es como que en esa zona, o en ese punto congelado, si quieren teóricamente, se da como la formación de una colonia. Esto es lo que sucede específicamente, por ejemplo, en un medio sólido, que a partir de una célula se van formando otras, o sea, se va dividiendo y se va acumulando la biomasa paulatinamente sobre esa misma célula inicial, ¿no? Por eso es que viene el concepto de que la colonia viene de un solo clon o de una sola célula, ¿sí? Pero ese concepto también habíamos visto que puede quedar restringido, dependiendo si la colonia, por ejemplo, no ha invadido a otra colonia y se ha formado una sola masa progresiva de la que más ha podido crecer más rápidamente, ¿no? La que más ha abundado en biomasa. Bueno, y así una serie de inconvenientes que uno debe tener en cuenta al momento de estudiar una colonia específica. Estas características del medio también nos están dando a entender de que hay un equilibrio determinado que llega un momento que la célula ya no va a poder asimilar mayor cantidad de sustrato. Es decir, si yo incremento aleatoriamente, indiscriminadamente la concentración del sustrato, seguramente que esta célula va a seguir en este mecanismo en el de que se rodea de una cierta concentración
va a saturar esa, esa porción, si quieren, en cuanto a células. Y luego de esto, por más que haya una alta concentración, cada una de las células está determinada a consumir una cierta cantidad de sustrato. Eso es lo que hemos analizado, ¿no? No puede haber la posibilidad de que porque le den más, coma más. No hay esa figura. Hay un límite, si quieren. Ojalá los seres humanos fuésemos así y no por comer tanto, muchos de nosotros empezamos a aumentar la biomasa exageradamente, ¿no? Ojalá fuésemos como las bacterias. Y entonces hay un control poblacional también cuando estos organismos han sobrepoblado un cierto ámbito y entre ellos incluso ya no hay un espacio adecuado como para que hayan los fenómenos de transporte, si quieren, adecuados también. Entonces se da una señal de control, se emite una señal de control que dice stop, ya no más desarrollo. Ahí nos quedamos en un estado estacionario, ¿no? Porque hay una amenaza latente de que cada célula sensa químicamente de que está amenazada alrededor por otras células que pueden que sean de su mismo género y especie, sin embargo, estas tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces, independientemente una de las otras, tienen que sobrevivir y obviamente tener una generaciones a partir de cada una de estas, ¿no? Entonces, cada una de estas células está programada, si quieren, para controlar la población de otras. Entonces, hay una emisión de una serie de moléculas que se llaman justamente, en realidad, que están involucradas en el quorum sensing, que es, si quieren, como una reunión de señales moleculares que determinan o que limitan el crecimiento, ¿no? Detienen el crecimiento y prácticamente todas estas células están en un estado pseudo vegetativo, puesto que todavía se están manteniendo activas. Y eso es el otro concepto que nosotros habíamos analizado, de que eh, podemos mantenerlas activas con cierta cantidad de sustrato para el mantenimiento de la biomasa, ¿no? La podemos detener ahí y luego proseguir si quieren, si las podemos cambiar de ámbito o aumentar medio fresco o de alguna manera darles otro tipo de inductor del desarrollo de la biomasa, nuevamente va a empezar el metabolismo a estar activo y va a haber más proliferación de células. Entonces, esto es bastante emocionante en el sentido de que yo puedo prácticamente congelar las condiciones para que se queden todas mis células en un estado estacionario, ¿no? Bien, sin embargo, si hubiera una falla, un, un pequeño atisbo de que hay poquito de sustrato de más, ¿sí? Una nada de sustrato de más, esto daría lugar a que haya el desarrollo de algunas células que podrían predominar sobre las otras porque están justamente dividiéndose activamente y lo que promovería a que las otras células que no están en contacto directo con el sustrato tengan el censo activo y determinen que hay una amenaza, ¿no? Que hay un incremento de biomasa que les puede afectar incluso su mantenimiento en estado estacionario y empiezan a sintetizar metabolitos secundarios.
Esos metabolitos secundarios están dirigidos a, como un arsenal de guerra, a controlar a las células que se están dividiendo activamente, primero, porque son aquellas que pueden estar mucho más sensibles, porque además, fíjense, que el resto de las células pueden haber formado una protección con polímeros excretados de la misma célula, que son las sustancias poliméricas extracelulares, que vamos a conocer como sus siglas en inglés, extrapolymeric substances, ¿no? Y entonces estos polímeros que están excretados por fuera, que son, que tienen bases de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, incluso de ácidos nucleicos, eh, forman un tapiz, una manta, una nata, un biofilm, lo que conocemos, ¿no? Las biopelículas, que protegen prácticamente estas células. Entonces, las que estarían produciendo el arsenal de metabolitos secundarios, prácticamente el metabolito secundario queda retenido en esta capa mucosa y no afectaría, digamos, a las células que están adheridas internamente en esa matriz. Y de esa manera, fíjense, estamos promoviendo, lamentablemente, a que unas queden protegidas con ciertas características genéticas y metabólicas, que otras proliferen activamente y que otras se hallen afectadas, o sea, han muerto, ¿no? Debido al efecto de los metabolitos secundarios. Y otros, pueden haber enzimas también, enzimas líticas, ¿no? La cuestión es que esto justamente eh, induce a fenómenos, o se han dado fenómenos de mutación, ¿no? Para que unos se adapten a ciertas condiciones y otros puedan activar su metabolismo secundario y otros estén dividiendo activamente, determina que tengamos diferentes clones, ¿no? Diferentes subvariedades, incluso de una misma especie. Entonces, esa es la dinámica de mutación que ocurre incluso dentro de un mismo Erlenmeyer, ¿no? Cuando ustedes están trabajando, pueden imaginarse que sucede esta dinámica de poblaciones, entre que unas mueren, entre que otras se ven afectadas pueden tener un mecanismo estático, es decir, el metabolito secundario simplemente ha afectado su metabolismo, pero no la ha eliminado. Otras que pueden activamente dividirse sin que se les afecte prácticamente nada. Otras que quedan en estado estacionario protegidas por una matriz, como la biopelícula. Entonces hay una dinámica de poblaciones. Ahora yo les pregunto, para evitar esta dinámica de poblaciones, porque esto determinaría una variabilidad enorme en cuanto yo quiero saber mi productividad, ¿no? Mi productividad, ya sea del producto específico o de la biomasa, puede verse afectada por este tipo de fenómenos si no los controlo bien. Entonces, de momento puedo empezar mi cultivo con una determinada cepa y puedo terminar el mismo, supongamos que año después, con una identidad genética y metabólica totalmente cambiada, ¿no? Porque se ha afectado, ha mutado, tengo varios mutantes incluso dentro de un mismo reactor y lo que se quiere evitar justamente es esa mutación, porque me va a afectar la productividad, ¿no? Especialmente si yo estoy buscando tener un producto como, por ejemplo, un aminoácido. Ese aminoácido se puede ver afectado en el tiempo en su producción y supongan que ustedes tenían una producción de la forma L activamente y terminan el año produciendo más forma D, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos ocurren, pasan. ¿Y cómo podemos evitar este tipo de mutaciones? Entonces, aquí la pregunta es clave. ¿Cómo podemos evitar que eso ocurra en el tiempo? Primero,
La primera estrategia es tener un banco de cepas, que es lo que vamos a ver luego de nuestro repaso. Mi primera estrategia es conservar, criopreservar toda una línea celular que justamente muestre la misma característica genética y metabólica, ¿no? Entonces yo voy a guardar una serie de tubitos, de criotubos, ¿no? Los voy a criopreservar con la cepa que guarda la misma identidad genética y que obviamente esto me va a determinar una identidad metabólica única, ¿sí? Entonces, acuérdense que la primera estrategia es hacer un banco de cepas, ¿no? Por criopreservación. La segunda estrategia, habíamos visto que tenemos que ser prácticamente muy estrictos en cuanto a mantener los parámetros de alimentación del sustrato, ¿no? El sustrato al inicio de la alimentación, ¿se acuerdan? En la entrada al reactor, o sea, todas las características del sustrato, o sea, mi medio de cultivo, donde está la fuente de carbono o el sustrato, no puede variar. No puedo pensar que voy a tomar un día, no sé, 5 gramos por litro de glucosa y al día siguiente se me ha ido la mano en la balanza y he pesado 5,2. Y al subsiguiente día ya no es 5,2, he pesado 5,5. Y al fin de la semana estoy pesando 6 y la siguiente semana 7. Porque lo que pasa es que uno no trabaja, digamos, con un control de calidad en el cual vaya registrando cuánto está pesando, con cuánto está preparando su medio, sino que puede preparar aleatoriamente y se olvida de ello, ¿no? Y los seres humanos tenemos una alta tendencia a asumir nuestros errores como ciertos. Entonces, pasa que ya al inicio eran 5,2 o 5 y termina el mes con 8. Y entonces ustedes ya saben que eso puede determinar una gran variación en cuanto a el desarrollo de la biomasa, de la producción del producto, obviamente afecta los rendimientos y también van a afectar qué cosa, las productividades, ¿no es cierto? Entonces, todos estos parámetros se ven afectados por este tipo de variaciones. ¿Qué pasa si un día yo también me olvido medir el pH? Y resulta que el pH del medio inicial tenía que estar en 7,2. Me he olvidado comprobar si el pH luego del autoclave, luego de ser esterilizado por calor y altas temperaturas y presión, es afectado grandemente. Ustedes saben que el pH se afecta fuertemente. Hay un cambio drástico por que el medio ya ha sido sometido a altas temperaturas y altas presiones. Entonces, si ustedes al inicio han medido el pH 7,2, al salir del autoclave se han olvidado de terminar nuevamente, de seguro que ese pH está en 6,8. Y puede ser determinante esa diferencia, pese a que estamos alrededor de 7, puede ser muy determinante esa diferencia, por ejemplo, en un cultivo continuo, donde necesitamos que el pH no varíe. Peor aún si se va el pH hasta 4. Entonces, puede inhibir incluso la producción de ciertos metabolitos de interés, ¿no? Ustedes saben que hay un efecto inhibitorio debido al pH. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser estricto en la preparación de mis medios de cultivo, con lo cual eso implica también tener controles de calidad de pesada, ¿no? Mi balanza siempre tiene que estar calibrada,
tengo que utilizar la misma calidad química de los reactivos que estoy utilizando. No puedo aleatoriamente pensar, ay, ya, hoy tengo sacarosa PA y mañana voy a usar azúcar de cocina. No, no hay eso. Entonces, fíjense que ese tipo de cosas pueden afectar el crecimiento fuertemente. ¿Cómo también puedo evitar el hecho de que hayan variaciones, o sea, se produzcan mutantes dentro de nuestros sistemas? Justamente está el hecho de utilizar el cultivo continuo, que es uno de los cultivos en los que menos mutantes se esperan. ¿Por qué? Como estamos prácticamente deteniendo el crecimiento en un punto dado donde las características genéticas y fisiológicas son las mismas y tratamos de mantener todo el entorno estable, entonces no hay manera de que haya algún efecto que induzca o que genere una mutación, ¿no? Entonces este cultivo es de los más eh, adecuados para evitar la formación de mutantes. Entonces acuérdense que además nosotros podíamos tener sistemas de control que, por ejemplo, cuando ponemos un cultivo continuo o en un sistema que se controle la calidad, la cantidad de los nutrientes, un quimiostato, ¿no? Donde pueda yo regular la cantidad de sustrato. Y además hay otros turbidostatos que en realidad también, fíjense, han sido diseñados en el sentido de que pensemos que la biomasa va a ir aumentando en el tiempo, pero llegado un momento que yo detengo el crecimiento, puede que tenga un medio de cultivo bastante denso, ¿no? Tipo leche condensada, imagínense esta consistencia. Y sea necesario hacer un recambio paulatino del medio, pero sin afectar la productividad. De otra manera, esa densidad celular me va a obstruir las válvulas de salida, me va a obstruir, posiblemente va a efectuar un peso sobre el reactor y que puede afectar su misma estructura. Muchas veces el vidrio ha cedido y han reventado los reactores por la presión del peso interno. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que manipularse con detalle, ¿no? El quimiostato, turbidostatos, son diseños de cultivos continuos de fermentación continua que nos permite mantener en un estado estable, estacionario, a nuestros microorganismos. Entonces, las fórmulas. A ver, ¿qué hemos rescatado nosotros entonces para mantener estable nuestro reactor? Que necesitábamos mm, determinar una velocidad de dilución, ¿no? Una velocidad de ingreso del medio de cultivo, el flujo con el cual va a ingresar al reactor, que lo teníamos determinado a través de conocer la dilución, la mu, y conocer el volumen del reactor. Entonces podríamos nosotros de esa manera determinar la velocidad de flujo en mililitros por hora o en litros por o volumen por tiempo, ¿sí? Para un determinado reactor, ¿no? Entonces, si queremos mantener además en largos periodos de tiempo, yo tengo que utilizar este cálculo de la dilución y la inversa de esta dilución me permite calcular el tiempo de retención, ¿no? El tiempo hidráulico cuánto tiempo podría mantenerse ese volumen teórico dentro del reactor. Y ese tiempo de retención, les había dicho que lo ideal es
tener entre 3 a 5 tiempos de retención para tener un fenómeno explicado, que podamos ver un efecto real de los cambios que se han determinado. Entonces, no sé si hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta específica sobre cómo hemos calculado la velocidad de dilución, ¿no? La velocidad, la dilución en realidad, cómo hemos calculado el flujo de alimentación a un reactor, cómo hemos visto que este flujo o esta dilución puede afectar al crecimiento posterior dentro del reactor, ¿sí? Acuérdense que también habíamos discutido que en determinado momento, si aleatoriamente o por libre albedrío, si quieren, por decisión eh, irresponsable, yo aumento la velocidad de dilución, es decir, me paso de la Mumax. ¿Qué sucede? ¿No? Sobrepaso la Mumax y empiezo a alimentar el reactor con volúmenes extraordinarios, pensando que así voy a tener más biomasa. ¿Qué va a pasar? La densidad celular o la biomasa va a decrecer. ¿Por qué? Porque se está dando un lavado del reactor, ¿no? Estamos eliminando, sacando por influjo del flujo el medio hacia que arrastra las células hacia el exterior. Entonces, prácticamente no le doy chance al microorganismo a duplicarse, ¿no? Entonces, el tiempo de generación va disminuyendo porque no le estoy dando tiempo a duplicarse. Bien, no sé si hay dudas, chicos, como para que esto quede más, más claro. Ya les he explicado un poco del turbidostato. También les he explicado del washout. Aquí ustedes pueden ver el lavado, ¿no? Si yo me paso de la Mumax, o sea, yo tengo una dilución óptima y tengo una dilución límite que es la Mumax. Si me paso de ella, lo que va a pasar es que mi productividad va a decrecer, o sea, va a caer, ¿no? Y hemos visto cómo elegir eh, con criterio una dilución en función a la productividad y en función a la producción de la biomasa, incluso en función a que se consuma gran parte, si no todo el sustrato, ¿no? Entonces, todos esos parámetros que hemos visto, fíjense cuán importantes son a la hora de determinar las condiciones de un cultivo continuo. Bien, aquí les voy a dejar para ustedes para que después analicen cuáles son las ventajas del cultivo continuo sobre el cultivo en batch. Este cultivo por lotes es cultivo en batch. ¿Sí? Analicen cada uno de los puntos y fíjense, saquen sus propias conclusiones respecto a cuál de los dos tipos de cultivo sería más eficiente o más productivo en ciertas condiciones, porque puede ser que para ciertas cosas sea mejor el cultivo en batch y para otras mucho mejor el cultivo continuo. Pero yo necesito que ustedes hagan una reflexión respecto a estas ventajas y desventajas. Quizás poniendo de manifiesto o sustentando sus respuestas eh, con una revisión bibliográfica. Entonces, prácticamente esta diapositiva tiene que ser, si quieren, argumentada con la investigación que ustedes vayan a hacer. Por ejemplo, yo leo dentro de las ventajas que la generación de biomasa constante como productividad y conversiones. Entonces, tengo una ventaja que en el cultivo continuo tengo una generación de biomasa constante. Entonces, tanto en que mi productividad de biomasa es buena y también los fenómenos de conversión de sustrato a producto son buenos, ¿no? Hay un buen consumo de sustrato, hay una buena generación de producto,
sea esta la biomasa o un producto específico, hay unas buenas, hay buenos rendimientos y buenas productividades. Entonces, ese tipo de análisis ustedes lo tienen que sustentar. ¿Por qué se da una buena generación? Otro ejemplo de eh, el cultivo se mantiene con coeficientes de crecimiento constantes. Es cierto, o sea, yo puedo detener el crecimiento activo de un microorganismo en la fase logarítmica o exponencial y de ahí puedo justamente favorecer a que se sigan sintetizando los metabolitos referidos a esa fase y que favorezcan al crecimiento constante y no voy a hacer que aumente ni disminuya la biomasa, la estoy manteniendo simplemente de forma activamente constante, si me entienden el término. Entonces, ¿eso qué determina? Este hecho determina que no haya generación de mutantes, porque no le estoy dando chance a que se adapte a otras condiciones. Posiblemente también tenga, eh, obviamente, mejores rendimientos por una identidad genética y bioquímica conservada, ¿no? Entonces, ese tipo de justificaciones yo quiero que ustedes las hagan, no muy amplias, porque eso va a determinar que ustedes investiguen un poco por qué se da cada punto. Pueden trabajarlo en, en grupos de 4, no más. Y si quieren también trabajarlo de forma individual, no tengo problema, pero máximo un grupo de 4 y van a entregar sus tareas. O sea, me van a mandar el momento que terminen. ¿Cuánto tiempo tienen? Tienen exactamente 2 semanas para resolver este cuestionario. O sea, esta tabla, si quieren, de ventajas y desventajas en las cuales ustedes van a sustentar justamente por qué es ventajoso o desventajoso cada uno de los cultivos. ¿Ok? Con esto, yo creo que las ideas van a terminar de asentarse en su cabeza para que sepamos bien si han tenido un buen aprovechamiento de estas clases. ¿Alguna pregunta o duda sobre respecto a este punto para que pasemos a otros? ¿No más? Bien. Para concluir nuestro repaso, en anteriores clases que no encuentro, a ver, voy a entrar a mi propio Drive. No es este mi Drive, el otro Drive. Aquí. Bueno, eso de tener 100.000 ventanas abiertas es terrible. Dentro de las clases o el material que yo les había pasado al inicio, en el primer parcial, ustedes tienen una presentación que es Introducción a la Biotecnología, en la cual, si recuerdan, habíamos concluido con justamente estos diagramas, en los que nosotros habíamos discutido cuáles eran los pasos de un proceso productivo. Este es un proceso conocido también como upstream y también tiene una parte downstream. Vamos a ver dónde está mi puntero, no lo encuentro. Bueno, esta primera parte, hasta lo que es el tipo de reactor, esas 3 columnas evidentes en esta
presentación, determinan el proceso upstream, todo lo que está al inicio o forma parte del proceso de producción. Y todo lo que está hacia la derecha para mí, en este caso que dice downstream, separación, purificación, selección de procesos y operaciones, y además el tratamiento de efluentes, es el downstream, ¿ya? Processing. Entonces, ¿dónde nos estamos ubicando nosotros en este momento? Con todo lo que ya hemos visto, hemos analizado, por ejemplo, cómo tener a nuestras células, sean microbianas, vegetales o animales, que pueden ser de una naturaleza eh, mm, autóctona, es decir, son wild type, son nativos, o pueden sufrir algunas modificaciones eh, determinadas, ya sean por voluntad o simplemente que hayan sufrido mutaciones al azar debido a ciertos factores limitantes, ¿no? Entonces, puede haber una selección a través de que se utilicen estas wild type o hayan sufrido alguna modificación genética, ya sea una recombinación, formación de híbridos o mutantes, ¿sí? Luego nosotros teniendo ese agente biológico, ya sea recombinante, wild type, híbrido, mutante, el que fuere, ¿no? Tanto de células microbianas, vegetales o animales, nosotros hemos visto cómo hemos diseñado las condiciones nutricionales para este agente biológico. Entonces hemos hecho diseño de medios de cultivo de una forma quizás mucho más práctica, sin entrar en detalles en el balance de masas, que en algún momento me han preguntado por qué no hemos visto el balance de masas en este tipo de diseños. Yo, por una cuestión de practicidad y tiempo, por las condiciones que estamos viviendo, es bastante complicado incluso explicar el balance si no se tiene una buena pizarra y una interacción con ustedes. Pero también les he sido clara que esto pueden verlo posteriormente a quienes les vaya a interesar dedicarse a procesos productivos, bioprocesos en general, van a ver con detalle, ¿sí? Entonces, al haber diseñado el medio de cultivo, nos faltaría entender un poco, si bien hemos diseñado y hemos formulado en función a ciertas relaciones, ¿no? De carbono, de nitrógeno, de fósforo, también nos interesa entender cómo vamos a esterilizar o mantener prácticamente aséptico nuestro medio, ¿no? Y esos fenómenos de esterilización también son importantes cuando uno piensa a gran escala. Entonces hay determinadas condiciones de esterilización que es importante verlas, que las vamos a ver en las siguientes clases después de ingeniería genética, a medida que desarrollemos temas específicos, que muchas veces veo que toman determinaciones, por ejemplo, de esterilización. Hay una regla, ¿no? Ustedes siguen autoclavar a 1,5 atmósferas, eh, 1 hora y media, ¿no? Por lo general es 1 hora y media el proceso total, pero quizás a 1,5 atmósferas simplemente sean entre 20 minutos a media hora. Y eso puede determinar incluso la calidad de los componentes de su medio de cultivo, se pueden ver afectados, ¿no? Por otro lado, otros también toman determinaciones como que no funciona el autoclave, entonces, ¿cómo puedo esterilizar mi medio de cultivo, ¿no? O no puedo esterilizar mi medio de cultivo por calor y presión, entonces necesito tener un proceso de filtración por membranas, ¿no? Hay determinados
componentes del medio, como la urea, por ejemplo, que no se autoclavan. Y ese tipo de cuestionamientos en cuanto a la esterilización son importantes para ustedes porque estoy viendo que hay falencias en ello. Y esto van a usarlo todo el tiempo, ¿no? No solamente en producción, sino también en su vida diaria en el laboratorio de análisis clínico, si quieren. Bien. Por otro lado, también hemos visto cómo poder diseñar un reactor, ¿no? ¿Qué tipo de reactor tenemos? ¿Cómo funcionan? ¿En qué condiciones? ¿Cómo los modos de operación que hemos visto, el batch, el cultivo continuo? Nos faltaría ver el fed batch, que es bastante complicado. Les voy a dar simplemente una noción general. Y todo esto determina los procesos de biotransformación y bioconversión que se pueden dar dentro de los reactores, ¿no? Habíamos visto que si es biotransformación, netamente puedo estar hablando de enzimas que están inmovilizadas, ligadas a una matriz, y la bioconversión que está dada por la célula completa, si quieren, ¿no? Nos faltaría ver los procesos y la selección de operaciones y procesos para separación y purificación del producto de interés. Sin embargo, toda esta parte ustedes, espero, han tenido contacto o han estudiado o han visto en análisis por instrumentos, o no sé cómo se llama ahora. Y ahí es donde supuestamente han visto cromatografías, filtraciones, han visto electroforesis y podemos hacer un repaso puntual de cuáles serían algunos de estos métodos de separación y purificación utilizados más frecuentemente. ¿Y con qué fines, no? Si vamos a separar proteínas o si vamos a separar algunos metabolitos primarios o secundarios, ¿sí? Y después ya netamente lo que vamos a ver es la formulación del producto, cómo tiene que estar presentado, digamos, para el público, o, y también, paralelamente, cómo vamos a tratar los efluentes que se han generado a través de todo el proceso, ¿no? Hemos generado justamente una serie de residuos, tanto de biomasa como de químicos. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a tratar? Y eso vamos a ver en biotecnología ambiental. Hasta aquí, entonces, para que ustedes se hayan ubicado en el tiempo y en el espacio de todos los puntos que hemos ido analizando y dónde estamos, ¿no? Estamos terminando esta parte que daría lugar luego al análisis de separación y purificación, que les decía, lo vamos a ver puntualmente con cada uno de los productos que vayamos estudiando posteriormente, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Una pregunta o se me han dormido todos, mucho hablo. Yo quiero que hablen ustedes. De momento no hay nada. Ya. Bien, entonces, habíamos discutido que es importante preservar las cepas microbianas o cualquier línea celular en realidad que estemos utilizando, porque puede ser o estar sujeta a tener modificaciones a nivel de su eh, estructura genética, y estas modificaciones luego pueden afectar de tal manera que podamos generar mutantes, ¿no? Estas mutantes pueden tener otra identidad metabólica y cambiarnos totalmente la productividad e incluso la concentración del producto que estamos esperando, ¿no? Y de otra manera también podría afectar eh, la integridad de nuestros microorganismos. Entonces, es importante guardar las primeras líneas celulares de las cuales uno tiene certeza de lo que producen.
¿Y por qué nosotros hacemos o incidimos en esto? Porque en ningún lado, lamentablemente, se preocupan de hacer un banco de cepas. Y eso creo que he discutido con ustedes un poquito. Es una pena que incluso entidades grandes, donde se supone que están haciendo una vigilancia de exhaustiva de todo el flujo genético, incluso de los microorganismos, principalmente, no tengan registrados por años eh, un banco de cepas que haya sido incluso remitido por todos los laboratorios pequeños. Porque los laboratorios pequeños todos los días, absolutamente todos los días, tienen una variedad de cepas microbianas, tanto de bacterias como de hongos, eh, que han sufrido ciertas mutaciones, porque vienen de distintos nichos, de distintas condiciones, ¿sí? Y obviamente también los laboratorios pequeños no pueden reportar cuando tienen solamente cuando tienen una bacteria multiresistente es que recién envían esta bacteria multiresistente al ente rector que es el ILASA, quienes luego se encargan de eh, guardar, si quieren, la cepa, corroborando su perfil antimicrobiano y bueno, ahí quedó, no hay más, ya se guardó, se tiene constancia de que hay ya cepas multiresistentes circulando en el medio, pero no se hace mayor o no se toman acciones rápidas como para investigar dónde se están originando, dónde está el flujo principal de estas bacterias multiresistentes, dónde estarán los nichos o los focos centrales. Entonces ahí es que es importante tener, ustedes tienen que ser los protagonistas que determinen, que exijan, que vayan y propongan en cada uno de sus centros que haya un control exhaustivo, ¿no? De las cepas que están en la comunidad. ¿Mm? Es un trabajo pequeño de investigación, pero que si cada uno va aportando en cada uno de sus centros, obviamente vamos a tener un panorama global de lo que está sucediendo. Entonces, esas políticas se tienen que generar, tienen que cambiar. No solamente el laboratorio debe restringir su trabajo a hacer ciertas determinaciones clínicas y chao, ¿no? No, no puede ser así. Es una reflexión que les hago para que se empiece a crear la conciencia de analizar, de verificar, de informar justamente acerca de del flujo de las cepas en la comunidad. Ok, entonces para eso nosotros tenemos que hacer nuestras colecciones de cultivo. Nuestros cultivos, generalmente nosotros los vamos a preservar, ¿no? Ya no son solamente microorganismos, acuérdense que pueden preservar también células y estas células, un segundito por favor. Hola. Disculpe, un momento, por favor. ¿Qué cotización? Ah, sí, 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 Mariana. Sí, 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 sí. Hoy día les vamos a hacer llegar porque tenía que confirmar varias cosas, por favor. ¿Ya? Sí, gracias. Gracias, hasta luego. Disculpen, chicos. A veces cuando corto el teléfono la gente no entiende que no puedo hablar y siguen insistiendo. Ok, volvamos a retomar. Ahora nos enchufaremos otra vez. Les decía que no solamente vamos a preservar microorganismos, sino también células. Y aquí viene algo bien importante que también es
necesario fortalecer estudios de cultivo celular en nuestro medio, que hay muy pocas líneas celulares en las que se pueda trabajar y hay mucho potencial para ensayar en estas líneas celulares, ¿no? Ahora, se guardan tejidos. Ustedes saben que hay una forma de preservar los tejidos, ¿no? Pero generalmente son tejidos eh, post o mortem o que han sido obtenidos por biopsias, que igual el tejido ya está sometido a una serie de factores que determinan la muerte celular, ¿no? Entonces, habría que ver también cómo podríamos mantener ciertos materiales biológicos activos y esto con la finalidad, como vamos a ver más adelante, de poder desarrollar eh, injertos de tejidos, o sea, hechos o desarrollados a nivel de laboratorio. Hay mucho potencial en cuanto a este tipo de innovaciones biotecnológicas que están dirigidas, por ejemplo, al reemplazo óseo, ¿no? Se puede sintetizar hueso, que puede ser luego, obviamente, reemplazado. Hay muchos casos en los que hay una demanda terrible de este tipo de material y hay creo que contadas empresas en nuestro medio. Y también hay una demanda por tejido en pacientes quemados, ¿no? Un reemplazo de tejido, que puede ser incluso sintetizado o obtenido a partir de las mismas células epiteliales del mismo paciente, ¿no? Entonces, fíjense que esto demandaría una infraestructura personal y, eh, y cuidados respectivos o autorizaciones respectivas para dichos fines, ¿no? Pero se puede. Bien, nosotros hemos ido estudiando ya varios años microbiología y hemos visto, nos han hablado de que hay lugares específicos donde uno puede depositar o guardar estas cepas, ¿no? Y una de las más famosas, si quieren, es la ATCC, la American Type Culture Collection, ¿no? Esta, este banco de cepas, fíjense cuán antiguo es, y quizás es uno de los que más ha manipulado o ha guardado cepas de todo el mundo. Sin embargo, hay otras que prácticamente en Europa han cubierto la demanda europea, si quieren. Entonces, falta un banco de cepas, por ejemplo, a nivel regional. No tenemos un banco de cepas a nivel latinoamericano. Cada país, Brasil, Argentina, Chile, tienen sus bancos de cepas, pero no hay uno que eh, cubra, si quieren, toda la región. ¿Por qué es importante eso? Por todo lo que les había mencionado, porque tenemos que también ver el flujo de cepas en la región, ¿no? Ok. Los servicios que prestan estos bancos de cepas son principalmente, les dicen, se los vamos a preservar, pero también ellos venden las cepas que ustedes han preservado en ese banco. Entonces es algo así como una entidad de beneficio tanto al investigador como al productor. Si yo deposito una cepa, por ejemplo, de Propionibacterium, acidipropionici, sé que esta bacteria es capaz de producir ácido propiónico, necesario, por ejemplo, para darle el sabor específico al queso Emmental, que ustedes han debido ver en el supermercado, o han probado alguna vez este queso con huecos, ¿no? Que los huecos son por la generación de CO2, justamente de esta bacteria. Y ese saborcito medio amargo que tiene el queso es debido al ácido propiónico. Entonces puedo haber tenido una cepa súper
resistente, si quieren, a las condiciones ácidas y la colecciono, la guardo. Luego de un tiempo resulta que en otra parte del mundo, pónganse en China, hay un investigador o un productor de quesos que está interesado justamente en comprar la cepa y la puede adquirir, pero los precios son distintos. Por ejemplo, si yo soy investigador y como investigador ligado a una universidad quiero comprar una cepa, esa cepa me puede costar entre 10 a 50 dólares. Pero si como productor soy gerente de una industria o soy gerente de producto, de desarrollo de innovación y solicito, supónganse, esa cepa, entonces me dicen que la misma cuesta 200 a 400 dólares. Entonces depende del tipo de aplicación. Fíjense que estas colecciones están más dirigidas a fortalecer la investigación, que los investigadores tengan la capacidad de preservar sus microorganismos, sus células en general, eh, de interés, pero también ellos para sobrevivir o para mantener este banco de cepas, porque tiene toda una logística, ¿no? De preservación. Y para mantener al personal, la infraestructura, etcétera, tienen que tener un flujo. Entonces, en algún momento incluso se pensó, fíjense, que podría ser bastante rentable tener una colección de microorganismos, pero a nivel regional, ¿no? Supongamos en Sudamérica, donde bajo el mismo mecanismo podamos adquirir ciertas cepas, depositar ciertas otras y obviamente tengamos un control más eh, propio de las características de nuestras cepas adaptadas a nuestras regiones, a nuestras costumbres, a todo. Al referirme a costumbres, me refiero a las costumbres nutricionales que tenemos, ¿no? Entonces, es bastante interesante este suministro de cepas. Y en la recolección, muy pocos ya hacen este servicio, digamos, de que eh, si digamos ustedes quieren mandar a la ATCC sus cepas, entonces les van a decir tiene que enviar mediante DHL en hielo seco, oleofilizado y nosotros le vamos a hacer una serie de estudios una vez que llegue para ver si ha llegado y está viable, ¿no? Si está bien. Entonces, antes había problemas en que la acusación era que habían recogido mal la muestra, o sea, por ejemplo, ATCC mandaba a su courier específico a recoger la cepa y habían quejas de que había habido una especie de boicot, de que las cepas habían sido afectadas o que no habían llegado viables, etcétera, ¿no? Y por ese lado se perdían ciertas cepas. Entonces es preferible ahora que cada persona que quiera depositar se encargue de enviar las cepas a través del courier de su elección, pero manteniendo las condiciones que mínimamente se demandan, ¿no? De preservación de la cadena de frío, etcétera. Ahora, igual manera, cuando a ustedes les llega la cepa que han comprado, generalmente les llega de forma, o están liofilizadas. Hay ciertas restricciones. Ustedes no pueden pedir, por ejemplo, una cepa de nivel 3 o de nivel 2. Eso no se puede mandar por un correo normal, no se puede mandar por courier, porque implicaría riesgo biológico, ¿no? Sería como un bioatentado. Entonces, existe toda una serie de trámites que hay que seguir para cuando uno necesita comprar este tipo de cepas de nivel 2. Ahora les voy a contar una anécdota, justamente referida a esto. Hace unos 5 años más o menos, habíamos decidido estudiar las plagas que afectan al cacao y entre ellas estaban cepas fúngicas como Monilia. Y Monilia es una de las cepas fúngicas que más afectan al cacao y al extremo de que se pierden plantaciones enteras.
y había un riesgo de que el chocolate boliviano prácticamente entre en crisis, ¿no? Que no hayan exportaciones porque se han visto afectadas. Entonces, estudiaremos el microorganismo. No podíamos aislarlo fácilmente en La Paz por las condiciones de humedad y de temperatura que no las podíamos reproducir, digamos, dentro del laboratorio, pese a que teníamos una estufa con regulación de la humedad y temperatura. No crecía. Entonces, de esa manera decidimos comprar de ATCC diferentes cepas de Monilia, entre ellas habían unas que eran nivel 1 y otras que eran nivel 2. Resulta ser que por mala información, por nuestra inexperiencia, qué sé yo, ATCC nunca nos preguntó, ¿tienen permisos, tienen autorizaciones, etcétera? Simplemente, obviamente, como cualquier empresa, le interesa solamente vender. Llegaron las cepas a, a Sana y, claro, nos llamaron, nos preguntaron qué es esto, entonces explicamos, había su registro, habían los nombres, y no faltó, obviamente, la consulta de Asana a Senasag, y depende quién esté en Senasag y qué nivel de formación profesional tenga, porque hay cada personaje que mejor me reservo el derecho de descripción. Entonces fue esa persona y dijo, no, esto es mm, Monilia. Prácticamente están queriendo introducir cepas de hongos para afectar nuestros cultivos. Eso es un bioatentado, no pueden permitir que entre. Pero somos de la universidad, más bien nosotros queremos estudiar cómo controlar estas plagas. Necesitamos la cepa para poder hacer estudios. No, y no, y no. Es un atentado, ustedes van a hacer boicot, van a afectar los cultivos. Y se quedó en aduanas, las cepas. Pueden creer que ha llegado un momento en que han hecho mm, bueno, cuando se deposita mucho tiempo algo en aduana, generalmente luego eh, lo ponen me he olvidado el término, lo rematan, Suba. ¿no? Una subasta pública. Pueden creer que las cepas han llegado hasta subasta, obviamente que nadie entendía por qué estaban en subasta y por qué era algo que sobraba ahí. Entonces, como nadie lo compró, luego se fue directamente a incineración. Pero durante todo ese tiempo, obviamente, ha estado la cajita yendo y viniendo por todo lado, con todas las normas de seguridad con las que viene, obviamente, no estaban expuestas. Pero es una pena que hayamos perdido casi como 20,000 bolivianos en cepas que nunca las hemos podido ver ni trabajar. Por todo lo que les comento, ¿no? Por ese tipo de absurdeces a las que nos vemos expuestos muchas veces en nuestro medio por ignorancia, falta de conocimiento técnico, ¿no? Les puedo contar otras anécdotas más, pero en otro momento, pero esta está referida justamente a la adquisición de cepas. Entonces, es bien difícil muchas veces comprar. Uno puede ver en la TCC, hay una empresa que incluso está ligada a TCC aquí, que les dice, sí, yo le puedo traer las cepas, pero ni se les ocurra pretender comprar una cepa de nivel 2, porque prácticamente solamente el INLASA tiene la autorización como para poder comprar, ¿no? Y luego cuando ustedes van al INLASA a querer comprar la misma cepa, muchas veces les dicen, no, no hay, no tenemos, no nos ha llegado. Entonces también hay un recelo terrible, ¿no? Como si fuera eh, prohibido. Ese es el tipo de cosas que sufrimos, pero solamente para que ustedes sepan, pero muchas veces vienen y preguntan, doctora, ¿tiene la cepa ATCC tantos o la ATCC tal o la cual? Les digo, mucho, a mí me encantaría tener todas, pero definitivamente no se puede. Y
Y fíjense que muchas veces, las veces que hemos viajado, todos los que hacemos investigación, de alguna manera u otra hemos traído cepas a TCC de una forma muy disfrazada, ¿no? Como para trabajar con otras cosas, porque de otra manera no podemos acceder a estas cepas. ¿Mm? Bien, habiendo contado eso, vamos a ver eh, cómo es que se dan los otros servicios. Les decía que cada cepa que tiene que ser depositada tiene que tener como una ficha de datos, ¿no? Esa ficha luego va a ser igual detallada en las páginas web de estos bancos de cepas. Por ejemplo, si ustedes entran, vamos a ver, vamos a hacer un viaje virtual. Si no me saca antes esto. Si yo pongo, por ejemplo, ATCC y me sale de Global Bioresource Center, ¿no? Entonces es American Type Culture Collection. Hasta que cargue mi computadora. Va. Ahí va. Entonces tienen una página principal donde generalmente les dicen qué tipo de productos. Fíjense, ahí tienen células y microorganismos, ¿no? Desde colecciones en general, pero enfocados por área, por enfermedad o por modelo, por tejido, por un panel de microorganismos. Luego, si quieren ver solamente por bacterias, por líneas celulares, por hongos y levaduras, o sea, está clasificado de varias formas, ¿no? Por semillas, por células primarias, por la producción de proteínas y virus, o sea, una clasificación bien detallada. Fíjense, estos son bien ordenados. Entonces, no sé, eh, se me ocurre buscar una bacteria específica, yo quiero buscar bacteria, entro y dentro de bacteria, igual, le sale otro tanto de sugerencias, ¿no? Ustedes les dicen, quiere buscar las especies bacterianas, están por orden alfanumérico, quiere buscar solamente bacterias anaerobias, quiere buscar bacterias que estén marcadas como reporteras, quiere buscar bacterias que tengan ya su genoma secuenciado. O sea, fíjense la clasificación, o quiere buscar bacteriófagos por específicos para ciertas bacterias, otro tipo de bacterias como clamidias y rickettsias. Entonces, lindo, ¿no? Hermoso. Extremófilas también. A ver, vamos a curiosear. ¿Quieren curiosar? Extremófilas. Voy a ver extremófilas. Entro a extremófilas. Y en extremófilas seguramente me van a pedir o me muestran una lista tentativa que dice aquí, ¿no? Están ordenadas tenemos de páginas de 1 al 100 y cada página que les muestra más o menos 10 resultados. Entonces, por ejemplo, si aquí yo no voy a buscar uno por uno, me voy a hacer eterna. Entonces, que tendría que ver un buscador, ¿no es cierto? Entonces, o simplemente puedo buscar por el orden alfanumérico y a ver si dice A, C, C, D, está bien. F, lo puedo buscar por los números, ¿no? Vea que aquí están. G, a ver, alo. Y solamente hay aloferax y nada más. Tenía la esperanza de encontrar alomonas aquí. Pero imagínate, me puedo hacer eterna. Debe haber un buscador específico. Pero también tengo al lado, fíjense, otra lista donde puedo ver los documentos de cada una de estas cepas. Pero si aprieto, digamos, en esta granulicela ártica, me dice,
me da una ficha, que esta ficha obviamente está provista por la persona que ha depositado. Entonces, esta granulicela ártica tiene este código ATCC BAA 1858. La cepa en el laboratorio le han puesto este nombre tan largo y han venido clasificadas como un acidobacteria, acidobacteriales, ¿no es cierto? Entonces, ha sido aislada del suelos de tundra de la Reserva Natural Maya en Finlandia por tal persona en el 2006, ¿no? ¿Y qué nivel de bioseguridad tiene? 1. Ah, perfecto. Entonces, es seguro para el operador y para el público en general, ¿no? Entonces, ¿cómo está preservada? Por liofilización. Este es freeze dried, ¿no? Liofilizada. Entonces, fíjense, todas estas características las ha provisto el que ha depositado este señor Manisto. El 2006 ha depositado con todas estas descripciones, que además seguramente le han pedido otro tipo de características, ¿no? Por ejemplo, algunos pueden eh, poner el método de cultivo, a qué temperatura crece, en qué condiciones respiratorias y si tiene alguna historia más o la documentación aledaña. Entonces ahí yo puedo acceder al certificado de análisis que le hace la ATCC a esta cepa, que dice, ¿no? Evidentemente es lo que dice ser y además crece donde debe crecer. Pero yo también puedo bajar seguramente la descripción del producto y ustedes van a observar que tiene, obviamente en primera instancia, lo primero que tenemos que ver y llama a la vista es el nivel de bioseguridad, ¿no? Si es que esta cepa ha sido descrita en algún paper, generalmente aparece también la citación donde está, ¿no? En qué journal, etcétera. Y aquí viene, fíjense, las condiciones del medio. Se utiliza el medio 2258, dice. Seguramente también está descrito en la TCC, como vamos a ver. Luego, las condiciones de cultivo, los procedimientos de la propagación, algunas características que pueden ser importantes. Dice que esta cepa crece pobremente en agar, pero muy buen crecimiento en caldo. El crecimiento aparece como un sedimento blanquecino en el fondo del caldo de cultivo, ¿no? Información adicional de este cultivo está disponible en ATCC en la web tal. Entonces les dice por qué el nivel 1, la garantía de la ATCC y algunos otros detalles que son más pertinentes de el depósito. Entonces, bien simple, ¿no? Parece bien bonito, pero organizar este tipo de actividad, tener una cepa regional también implicaría mucho gasto, mucho dinero. Y como no nos entendemos, lamentablemente no tenemos buena comunicación entre nosotros, no podemos llegar a constituir algo así. Ok, y quería mostrarles también dentro de los productos que ustedes se han fijado que había medios de cultivo, ¿no? Entonces aquí en los productos yo puedo ver, tengo los productos biológicos, pero también debería tener la posibilidad de ver algunos medios de cultivo. Quería entrar a eso. Media. Entonces, así ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí tienen medios para microorganismos, medios para células, para cultivos celulares, medios para cultivos celulares clásicos, medios para preservar microorganismos, ¿no? Para
criopreservar, microbial freeze medium. Entonces, aquí uno puede ver qué características tendría que tener esos medios específicos, ya que vamos a ver criopreservación, ¿sí? Y suplementos de medios para protozoos, una gama amplia. Entonces, si aquí yo pongo microbial media, igual me debe salir un tanto clasificado, ¿no? Microbial media, igual me dice, ¿cuál? ¿Cuál quieres? Microbial media formulations. Entonces, ahí, ¿qué estás buscando específicamente? Y aquí teníamos un número, ¿no? En esta base de datos, que, por ejemplo, les decía, se prepara en el medio 2258. Entonces, yo puedo buscar, si es que no es aquí, te sale, dices, entra a la ATCC, el medio 3D, y a ver como un ejemplo. Si pongo así medio 228, creo, no me acuerdo. No pongo, perdón, medio 2258, creo, no sé, poner así. Entonces ahí le sale la formulación de los medios, por lo visto no es el 2258 porque me he debido inventar. Y aquí yo puedo ver, por ejemplo, la formulación de estos medios específicos. Ahí tienen. Entonces, cuando ustedes no sepan o no tengan las referencias de la composición de un medio de cultivo, ya saben dónde acudir para ver cómo crecer a mi bacteria que se llama tantos o que está clasificada como tal, y puedo tener una referencia de un medio, ¿no? Base, descrito acá. Entonces, todos sus componentes. Y que a veces estamos pensando, ay, no, ¿y cómo voy a hacer para tener este medio? No me va a llegar. Entonces, aquí tienen bien, bien, con lujo de detalles, la composición de los medios que se utilizan y cómo se los prepara. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. Vamos a continuar el día jueves para cerrar todos estos detalles. Espero que les haya gustado y nos veríamos el jueves. Ahí no puedo salir de mi página. Ya me he quedado trancado. A ver si me busco nuevamente. Tengo que estar aquí. Ahí estoy. Bien. Eso es, chicos. Entonces, por favor, si quieren curiosear un poquito, naveguen por ATCC, por el DSMZ, también es otro banco de cepas, para que puedan familiarizarse un poco con ellos. ¿Ok? Nos estaríamos viendo el jueves. Espero que tengan un buen día, que estén bien. Chao, chao. Algo. Hola, doctora. Hasta Hasta luego. luego. Hola, doctora. Chao. Hola, doctora.